Nacho Marván. Buenos días, Muy buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Enrique Jackson. Buen día, Broso. ¿Cómo estás? Buen día. Juan José Nacho. Rodríguez Prats. Broso, querido. ¿Cómo estás? Aquí estamos, Broso. Rafael Cardona, querido hermano. ¿Cómo sus estás? órdenes, señor, A sus órdenes. Gracias. Oigan, pues hay carnita, ¿no? Pues imagínate, qué barbaridad. Qué cosa. Hay mucho ruido. Habíamos- pocas nueces. Mucho ruido, Pero poca, mira, las nueces déjalas para el relleno. Déjalas poca para el maciza, relleno. pero lengua. Como los 7 No, la lengua centímetros. está toda dulcera. Como los 7 centavos de la mañana. Como los 7 centavos. Sí, no es lo mismo que 7 centímetros. De ninguna manera. Yo no he conocido a nadie que se siente en 7 centavos. Yo no he conocido. Todavía Bartola en dos pesos. Bueno. Traes cambios. A veces lo que uno pretende hacer en materia del análisis con el que aquí aprendemos, bueno, al menos yo aprendo cosas cada semana, pues queda rebasado en cuestión de instantes, porque ayer habíamos mandado varios correos diciendo qué iba a pasar, y sobre qué íbamos a hablar, y teníamos, bueno, de todo esto en el marco del primer aniversario del gobierno, Sí. a lo cual tú ya te has referido de manera muy amplia en tu programación de la semana, y de pronto nos enteramos que antes del cumpleaños llega, si no la defunción, por lo menos la catatonia, la catalepsia o lo que haya ocurrido con el pacto, y entonces nos damos cuenta de que el trío que le llevaba serenata a la democracia mexicana se convierte en un trío de dos. Y eso nos lleva a lo de la cosa de la música. Somos muy originales. No, pero es que esto que yo estoy contando, y por fortuna Nacho los conoció, eran unos amigos que se conocían desde la infancia. Eran muy buenos amigos y compañeros, y les dio por la música, y emulando a los Panchos y a los Tecolines. Y eran muy buenos. Hicieron su trío. Y entonces, no recuerdo el nombre del trío cuando todavía estaba completo, pero Los 3 diamantes. quiso la mala suerte que uno de ellos se muriera. Y no lo quisieron reemplazar, no había sustituto. Por tan querido que era. Porque era el hermano. Entonces dijeron, bueno, pues esto era de los 3, y si no está uno, pues le seguimos los que quedamos. Y entonces repartían sus tarjetitas para el señor, si se le ofrece para una serenata, un gallito, lo que quiera, el trío de dos. No me puedo acordar en qué bar estaban, pero yo iba ahí. Y veía al trío de dos. El trío de dos. La historia era muy conocida. Entonces, lo que un compañero mío que trabajó aquí en Televisa, que por desgracia también ya se murió, fue el que me los presentó. Entonces fuimos, lo acompañé yo a llevar la serenata a una muchacha, y me dijo, vamos por el trío. Le digo, no caben. Y dice, no, sí caben, nomás son dos. Ahí los conocí. Entonces, bueno, ahora le viene a ocurrir a la política mexicana que el fruto bendito de la conciliación, de la nueva estrategia, de la acuerdo. política novedosa, este juego democrático al que el nuevo PRI había convocado y que causa hasta la admiración de Mario Vargas Llosa, que ya se le olvidó la dictadura perfecta, me equivoqué, dice, siempre no, siempre no. Era imperfecto. A ver, Cabo Lituma, dígame Cabo Lituma, ¿no? Y entonces ya le hubiera contestado aquel, dígame Varguitas, como le decían en la conversación en la catedral. Entonces ahora ya simplemente el señor dice, no, me equivoqué. No era el PRI de mis críticas, ni lo uno, ni lo otro. Y eso me recuerda un pequeño episodio, cuando Mario Vargas Llosa vino a México a presentar su novela La fiesta del Chivo. Sí. En esa ocasión yo estaba con él y tuve oportunidad de acompañarlo cuando llegó una persona de esta empresa con una cámara, y estaba muy cercana a la elección de Vicente Fox. Entonces Mario dijo con una contundencia y con una firmeza total, dijo, mire usted, si yo fuera mexicano, yo votaría por Fox. Y entonces se armó una escandalera, ¿no? Después de la dictadura perfecta.
Y ya apagaron las cámaras, se fueron los... Y entonces ya yo lo jalé a un lado y le digo, oye, Mario, no seas irresponsable. Es como si Carlos Fuentes llegara a Lima a decir que votaría por Fujimori. Es más o menos el equivalente, ¿no? Bueno, muy buena analogía. No fue exactamente igual, pero fue lo que ocurrió. Entonces, a cambio de esa osadía, mi querido Mario me regaló, dedicada a la fiesta del chivo. Bueno, lo que quiero yo señalar es que este asunto del pacto ha pasado, desde mi punto de vista, por dos etapas. La primera, una sobrevaloración de sus verdaderas condiciones y de su verdadera utilidad en un cogobierno que no se atrevía a confesar su nombre porque no llegaba a ser tal, sino que se quedaba simplemente en el amago de cogobernar, y una coalición que jamás cuajó, pero con un enorme rendimiento de propaganda y de publicidad por parte del gobierno. Y un aprovechamiento brutal de las agónicas dirigencias que llegaron al pacto, haciéndose del pacto, como quien se agarra de un tronco, iba a decir de un madero en un naufragio, pero no, de un tronco en un naufragio. Y eso los llevó a la isla de la potencia política interna, y hoy vemos a los dos utilizando el pacto. Madero primero desde aquel sainete de Veracruz, cuando impuso ahí condiciones. Después la manera como reforzaron en el marco del pacto la necesidad, entre comillas, digo yo, de una reforma político-electoral que hoy estamos viendo que va camino para el bodrio, que no puede, no puede ser de otra manera, porque eso no es una reforma, es una deforma electoral. Y ahora el PRD, que encuentra en una coyuntura menor, si tú quieres, una capacidad de discurso perfecta para poner contra la pared a todo el mundo y decir, nosotros no somos responsables. Si aquí, y eso ya hablando como última cosa de literatura, me recuerda ahí Zambrano al señor García Márquez con su discurso aquel del pacifismo, ¿no? Que dijo, hagamos una botella de la memoria y lancémosla al espacio sideral para que si aquí hay una guerra atómica sepan que no fuimos nosotros. Entonces escribe su mensaje, lo mete en la botella de su renuncia y su desprendimiento del pacto y se va. Y dice, ahí se hacen bolas porque nosotros no vamos a vender la patria. Ya, se acabó. Oye, Rafa. Se pone en hilo con el discurso de Andrés, con el de Cuauhtémoc, y le da un discurso al PRD que no tenía en la materia energética. Y la carambola de tres bandas le sale perfecta. Ahora bien, ya sabíamos, y lo habíamos platicado desde el principio, desde que inició el año, cuando llegara la reforma energética, ahí se iba... Vamos a verlo de veras, ¿no? Sí, si eran 7 centavos, eran 100 centímetros. Exactamente. Y lo habíamos platicado así, en el momento que llegue la energética, lo iba a pasar. Hay dos cosas. Estaba anunciado. Lo que está plasmado en la reforma energética, en el documento del pacto, ya para Zambrano era sumamente comprometedor. Sí. Ya estaban metiéndose en camisa de 11 varas. Sí. No. Lo que no estaba planeado es que salieran con ese bodrio de reforma política y le facilitaran la salida para, pues ahora sí, más que carambola de tres bandas, yo creo que si se sostiene ahí, lo salvó la campana de chamuscarse para toda su vida, dando el parangón, dando el parámetro para una reforma energética que va a ser un asalto a la nación. Porque supuestamente la reforma política venía planchadísima y venía planchada por el PAN y por el PRD, casi con los mismos puntos. Yo estoy muy preocupado por esa reforma política. Ayer tuve oportunidad de revisarla y dicen que decía Einstein, yo no sé, nunca no lo he constatado yo nunca he constatado que lo dijo Einstein, pero lo podría haber dicho perfectamente bien, que la diferencia entre el genio y la estupidez es que el genio tiene límites. Esa dictamen es una soberana estupidez en dos sentidos. Tiene cosas estúpidas y nos quiere ver la cara de estúpidos.
Así de sencillo. Mira, por ejemplo. Nombramientos de los No, te doy uno, ahorita le entramos, mira. Pero nomás déjame preguntarte algo, tú que conoces muy bien la izquierda. Ahora le preguntaba yo a Yucho Zambrano, si se están levantando de la mesa del Pacto por México, entonces tendrían que unificarse las izquierdas a partir del próximo domingo. Pues yo creo que de hecho en eso están, ¿qué tan coordinados o no coordinados? En la oposición a la reforma energética, en eso están, digamos, unificados, aunque no estén pegados. Aunque no vayan juntos. Aunque no estén pegados, ahí tienen que ir juntos. Podrán coordinarse o no, ser más o menos eficaces para tratar de resistir lo más que se pueda. Pero eso, digamos, evidentemente la salida del pacto puede fortalecer una resistencia y facilita esa coordinación y la puede consolidar más. Pero ahí sí puede haber habido diferencias tácticas, etcétera, etcétera, pero de fondo no hay diferencias. Pero déjame entrarle a la reforma porque, mira, de veras tiene cosas así salvajes. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por ambas cámaras. Ya el Plan Nacional de Desarrollo es obsoleto. Digamos, era para una economía de antes, etcétera, etcétera, ¿no? No es referente para nada. Entonces, si tú lo apruebas por ambas cámaras, dice la Constitución que toda resolución del Congreso tendrá carácter de ley o decreto. Entonces lo van a convertir en ley, algo que pues depende del mercado, depende de las circunstancias de la economía mundial, que se cumpla, que no se cumpla, o aprueba una parte de la Cámara de Diputados y no aprueba el Senado, entonces vamos a estar ahí. Bueno, esa es una de las estupideces. El Instituto Nacional Electoral definitivamente no se justifica. No, es eso. Me parece correcta el planteamiento de que haya una ley general de partidos, que haya una ley general de marco de procesos electorales, etcétera, etcétera. Pero si tú revisas lo que está ahí, ¿sabes qué? Son las nuevas facultades que le darían al IFE o al nuevo INE. Cuidar las casillas en las elecciones locales. Ahora resulta que porque el señor Madero no encontró su casilla el día de la votación en Chihuahua local ahora en este año, entonces hay que desaparecer el IFE y cambiar toda la ley electoral para que el señor Madero encuentre su casilla. Y ubicación de casillas son dos facultades nuevas que le darían, que es ubicación de casillas y reglas generales para encuestas y para resultados preliminares. Porque fallaron los resultados preliminares en Baja California, entonces tienes que nombrar nuevos consejeros, hacer... Digo, no, para que vean de qué tamaño están las estupideces. La reelección es una soberana burla, como la plantearon. O sea, sí, ya ven la reelección. Pero, ¿te acuerdas que habíamos dicho que, bueno, a ver cómo la ponen? Sí. Ni siquiera en la ley. Digo, no, ¿sabes qué pone? Sí, se vale la reelección, pero tiene que ser por la misma vía, o sea, es el mismo partido. Claro. Entonces, ¿qué es lo que... Claro. No, está chanceando. Sí, no. Si yo soy independiente no puedo pasar un partido. Y si yo me puso el PRI, el PAN o el PRD, me puedo reelegir solo por ese partido. No estoy chanceando, está en el dictamen. No puedes cambiar de partido. Sí, pues ni modo, tengo que responder a la elección, pero no puedo arriesgar la disciplina del partido. Entonces, le ponen esa regla. Es una burla para la gente, hombre, es una burla absoluta. El partido te tiene que autorizar que te reelijas. El famoso, si no, no. El famoso gobierno de coalición. Lo ponen como opcional. En primer lugar, es una opción que la ley orgánica del Congreso ya contempla. Primero. Segundo, es una opción, un convenio que tiene que ser aprobado por ambas cámaras. Pues una coalición puede ser la que haya en la Cámara de Diputados, otra en la de senadores. Entonces, vete a saber el convenio que vaya a contener. Y si hay coalición, el gabinete va a tener que ser ratificado por ambas cámaras. ¿Sabes cómo se llama eso? Mercadeo de secretarías de Estado, hombre. Eso no es negociación, ni coalición, cuotas, ni estabilidad. De cuotas y está la rebatinga vinculada a un plan de gobierno con contratos y todo lo que se puedas imaginar. Es una burla. O sea, ya no nada más pondrías igual a los consejeros o los del IFE, no, sino también al gabinete de la misma manera. Al gabinete de la misma manera. A su madre. Con los va parejo, negociamos entre las dos cámaras una mayoría, digamos, están suponiendo una supermayoría de ambas cámaras absolutamente disciplinada al Ejecutivo, o sea, es volver atrás, pero sin bases, sí, pero mucho fondo. Pero mucho peor. Más peor. Y luego hay una cosa que me preocupa mucho, porque aquí la hemos discutido mucho, que es la autonomía del Ministerio Público. Inventan una fiscalía, pero tienen incluso el descaro de decir, bueno, pues tenemos que hacer compatible la libre remoción con la autonomía. Entonces, hacen una disque fiscalía, es decir, en lugar de procurador va a ser fiscal.
Pero con libertad de remoción, pues ¿qué autonomía va a tener eso si el presidente lo puede quitar? Explíquelo de la remoción para que Así, para que vea de qué tamaño es. Sí, el presidente va a proponer, van a hacer ahí unos mecanismos raros para poder proponer al procurador, o en caso de falta del procurador. Bueno, se propone. Se nombra con ratificado por el Senado, etcétera, etcétera. Pero le dejas al presidente la libertad de remoción, de quitarlo si no le acomoda. No lo puedes poner, pero sí lo puedes quitar. Pero no lo puedes poner, pero no lo puedes quitar. Pero lo quitas. Una burla. Y es autónomo. Son temas, digamos, que bien trabajados. No lo pones, pero lo quitas. Sí, son temas que bien trabajados podrían, digamos, mejorar algunas cosas en la política, pero se están burlando de nosotros. Yo sí quería, digamos, que quede clarísimo lo que van a discutir el lunes. Muy bien, vamos a ir a un corte, mis chamacos, y regresaremos desde luego con Enrique Jackson, con Juan José Rodríguez Prats, con Rafael Cardona, porque también en una fórmula que nos funcionó para ciertos temas, hoy vamos a repetirla a propósito de la opinión de cada uno acerca del primer año de la administración de Henry Monster Peña Nieto, y vamos a repetir esta fórmula de dar 3 minutos a cada uno de los integrantes para que diga qué es lo que le parece, lo que le está pareciendo, lo que le pareció este primer año de administración. Vamos a un corte y regresamos. ¡Órale! En la reforma político-electoral estábamos escuchando a Nacho Marván, Juan José Rodríguez Prats, que puedes abundar acerca de la reforma político-electoral y todo este derrumbe de tríos y inauguración de duetos. Yo creo que en materia de derecho electoral, yo sostengo que las mejores leyes en materia electoral han sido 2. La de Francisco I. Madero en 1912 y la de 1977 de Jesús Reyes Heroles, la LOPE, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Y yo creo que tenían un claro propósito, que se manifestara la voluntad popular. Y ese principio lo hemos perdido. Ahora es un ir a defender a partidos. Entonces se ha distorsionado el valor a proteger por el derecho electoral. Está rota la premisa. Está rota la premisa. Primer punto. Segundo punto, lo queremos meter todo en la ley. Nos hemos olvidado que existe el sentido común. Sí. Lo que está diciendo Nacho Marván, por ejemplo, Nacho, en materia de coaliciones, ¿eso por qué lo tienes que meter en la ley? Las coaliciones son, y lo vas a meter en la Constitución, eso no es norma jurídica. Es una conducta política. Es una conducta política. Entonces, a mí me da la impresión de que lo que nos está pasando es que no sabemos lo que nos está pasando. Y que mira, acaban de estar, o están aquí ahorita, Shimon Peres y Mario Vargas Llosa, y han dicho cosas muy interesantes. A mí me parece que de una Cámara que era eco de la voz presidencial, pasamos a congresos que es una bola de ruidos. La negociación en materia del presupuesto es el ejemplo más brutal de corrupción que yo he visto en toda mi vida política. Eso surgió un conflicto terrible en Brasil. El haber dado a los diputados a que dispusieran y señalaran el fin de determinados recursos, de los 500 diputados, me parece que es haber institucionalizado la corrupción. O sea, la negociación en México está pervertida. Tenemos que regresar a veces en lo elemental. San Agustín decía una frase, dice, en lo necesario unidad, en la duda libertad, en todo claridad. Eso lo repitió un poco Alfonso Reyes en su cartilla moral. ¿Cómo vamos a discutir si no encontramos en qué tenemos que coincidir? A mí me sorprende que Jesús Zambrano diga, me retiro. ¿Se retira por qué? ¿Por una acción oportunista como la señaló Rafael? ¿O porque ahí viene la reforma energética y no se va a hacer lo que yo quiero? Pero entonces tampoco estamos entendiendo la democracia, en donde definitivamente tienen que mandar las mayorías. Gustavo Madero, que cada vez estoy más convencido que él es el culpable de toda la corrupción que está aflorando en el PAN, ahora resulta que dice que no se ventilen en los medios los casos de corrupción. Hay que exigirle al gobierno transparencia, pero nosotros no. Y una vez que se les desparramó el atole. Y además, ¿cuántas denuncias hicimos en su oportunidad a la que él se resistió a investigar? Por eso yo lo señalo como cómplice. Entonces estamos cayendo
en algo muy grave. Por eso en la segunda parte, en relación al año de Peña Nieto, en que me parece que hemos perdido la brújula en relación a principios. O sea, estamos desvariando. Creo que lo has dicho muy claro y además muy acorde a lo que estaba planteando Nacho. ¿Dónde llega, Enrique, este momento de perversión, donde las premisas empiezan a desaparecer y premisas básicas, que son las que son los pilares del Estado todo, ¿no? ¿Por qué la perversión ahora, cuando la claridad tendría que ser la reina de todo el asunto? Porque además así se quiso plantear desde el principio de la administración. ¿Qué pasa ahora que de pronto nos comentan tanto Nacho como Juan José estas cosas que parecen verdaderas estupideces, o sea, inexplicables? Primero decir que coincido con ellos, a ver, para que no haya duda de cuál es mi manera de ver las cosas. Y me sorprende más todavía, lo comentábamos ahorita en corto Marván y yo, me sorprende más que tanto el PAN como el PRD hayan puesto como condición hace meses que primero la reforma político-electoral para luego después pasar a la energética y a otros temas. Y uno supone que, bueno, habrá un diseño que rompa con una inercia de prohibir todo. Acuérdense, aquí platicamos alguna vez que piensan que prohibiendo en la ley todo, vamos a asegurar que haya elecciones transparentes, limpias y que se va a respetar la voluntad de los ciudadanos, cuando están haciendo justamente lo contrario. Están dificultando que el ciudadano se exprese, que los votos sean transparentes, o ni siquiera que haya equidad. No cuentan. Están viendo cómo se aseguran sus espacios de poder, cómo aseguran sus prerrogativas y los recursos, cómo no los fiscalizan, cómo siguen siendo los dueños de las posiciones y de las candidaturas, y cómo están en una situación, yo diría que pragmática, políticamente hablando, que es válido, siempre y cuando haya límites. Me dice Nacho que aquí la estupidez no tiene límites, y pareciera que lo confirman los ejemplos que acaban de poner. Sí, lo está demostrando. ¿Qué es lo que creo que les pasó? Los dos, tanto el PAN como el PRD, vieron en el pacto una oportunidad de reposicionarse como partidos, a lo mejor, pero sobre todo como de legitimarse. Sí, pero sobre todo como dirigentes. A ver, me importa mucho decirlo. Sí, como presidente del PAN. Como presidente del PAN y como presidente del PRD. Entonces, como consejo. No, nada, ellos como personas, para poder sacar un poco la cara y lavarse la cara. Tener luz. Sí, para poder tener espacios, encabezar negociaciones, sacar provecho de los acuerdos con el PRI, y el PRI también, con una malicia política que también es válida, dice, a ver, vamos a sumarnos, vamos a juntarnos aquí todos a ponernos de acuerdo para sacar las reformas que el país necesita para avanzar. Y así empezó a caminar el pacto y empezó a tener productos. Empezamos a ver la ley de telecomunicaciones, empezamos a ver la reforma fiscal, que el PRD se sumó con todo a ella. Y hoy de repente el PRD ve que va a una posición donde no tiene escapatoria. O sea, el PRD, Zambrano se da cuenta que si sigue en la mesa sentado, no va a detener la discusión, al menos la discusión de la reforma energética, ya no digas que la aprobación, no hay manera que la detenga, y no quiere participar. Me parece la negación de la política, Pues si la batalla se da dentro en la mesa, la batalla no se da saliéndote. Luego te vas a la calle si quieres, protesta, reclama, pero ve y expresa tus desacuerdos. Lo van a hacer seguramente, haz las dos. Pero lo que está haciendo es lavarse la cara. Ya sacó lo que quería. ¿Qué quería? La reforma fiscal, hombre. El PRD jugó a ir a sacar una reforma fiscal. Y se llevó tajadas. Y además tuvo beneficios en muchos sentidos. Y luego ya se hace un lado, toma una posición cómoda, se ve como un hombre que defiende posiciones nacionalistas. Me parece que es un
una salida oportunista. Así lo dijo claramente Marván. Digo, Cardona. Pídele perdón a Marván. Esa confusión, Sí, No, dijo JJ oportunista, yo digo oportuna. Oportuna. ¿Está bien? Oportuna. Las dos cosas. Es oportuno y oportunista. Las dos cosas. Llamó. Y dice, muy hábil. A ver, no le podemos quitar el mérito a la capacidad de reacción que tuvo de un día para otro. A ver, Zambrano está en su papel, ¿eh? O sea, ahí, ahora sí. platícame este cálculo, porque si todo desde luego iba a empezar a deshilacharse en la reforma energética por las posturas evidentes que hay de todos los lados se ve, y los engarces como se ve perfilada, que también son evidentes. Aquí lo que se esperaba es que la reforma político-electoral fuera un exitazo. Fue un exitazo y que fuera sorpresa para todos que verdaderamente se estaban llegando a cosas importantes, ¿no? Una reconstrucción del poder. Eso. Claro, un recomodo. Porque incluso lo pensabas en la lógica de decir, bueno, pues sí, va a tener un poco que calzonearse el PRI si quiere reforma energética. Así es. Y no se rompe la mentalidad partidista. E incluso, si ustedes se acuerdan... ¿Se acuerdan ustedes que hubo una gráfica muy conocida donde se veían todos los puntos donde el PAN y el PRD iban de acuerdo? Quedaban muy pocos puntos fuera de esta comunión. Y de pronto nosotros llegamos a decir, bueno, lo pueden poner tan caro como llegar a la segunda vuelta, ¿eh? Bueno, y ahí dice, no hubo acuerdo, ¿eh? Ahí no hubo. Exactamente, pero lo anunció el PAN. Pero mira lo ¿Usted que de es, acuerdo o no de acuerdo con la segunda vuelta? Puede tener sus ventajas. No es un gran desperdicio haber hecho lo que están haciendo con la reforma político-electoral para después acabar el resbalón en la energética. Eso es lo que dice Enrique, que no se entiende. No se entiende, a ver, porque Pero todos hay una cosa que no se suponíamos, entiende, peor. tú lo acabas de decir, todos suponíamos que iban a hacer realmente una reforma que nos diera un nuevo esquema, un nuevo marco para la organización de las elecciones, para Cultura el respeto, política, para el respeto de los ciudadanos, para la participación, O para ajustes sensatos al marco del sí, sistema, para la Por eso certidumbre nunca de la terminamos de modificar el derecho electoral. la certidumbre de las elecciones, para facilitar las cosas y no lo que está comentando Nacho. Bueno, Oye, pues lo de los dineros con esa palabra de depende de la determinancia. Depende de la determinancia. Pues qué tanta. A ver, ¿qué tanta es tantito? Exacto. ¿Qué parece? Es hacer No sé, demagogia lo con el más- derecho. Lo más grave de todo esto es que independientemente hay una cosa que parece verdaderamente de chiste, absolutamente de chiste. Yo no sé si el Pacto por México tiene otra naturaleza que la de ser un pacto político. No creo que sea ni homeopático, ni pediátrico, ni gerontológico. Creo que es un pacto político. Bueno, pues Ni quienes... epidemiológico. Ni epidemiológico. Pues quienes hacen ese pacto no son capaces de hacer una reforma política. Está cabrón. Entonces, bueno, ahí estamos viendo que entonces el pacto no era un pacto político, era un pacto de propaganda. Y por andar jugando un juego con las herramientas del otro juego, de pronto se despachucaron los dedos. Nuestra tragedia, Broso, es que la política está despolitizada. Bueno, es lo mismo que estoy diciendo. Exacto, es exactamente eso. Eso, dicho en no forma... es política, pues. Hay un punto muy curioso. Broso planteaba que había perversión. La perversión requiere cierta claridad. Y cierta finalidad y cierta perversa. Aquí ni eso. Y aquí hay una confusión, maestro. Y mucha inteligencia. No, como decía JJ, ¿cuál es el problema? No está claro cuál es el problema. Y pues obviamente las soluciones y lo que están planteando. Pues no hay. Pues nada más crea más problemas. Pervertir es tener una cosa hecha y darle la vuelta. Sí, ¿no? Islas Voltearla, de voltearla, o hacer algo con doble intención. Pero si no tienes nada, ¿cómo pura confusión, maestro. Islas de monólogos sin eco. A ver, Sí. Creo que ya he dicho esa frase en otra ocasión aquí. hasta ahorita, hagamos así una especie de corte de todo lo que hemos dicho sobre este tema. Hay acuerdo. No, hasta ahorita ya tenemos claro
creo que No tenemos es que lo lees y de veras no Sí, tiene lo que- desperdicio para esto. lo que pensamos y lo que está pasando. Pero fíjate, están unificados los criterios al respecto. Ay, pues es que, Y leímos el pues sí, no, hay dictamen. manera, no hay manera de tener una posición distinta en este tema. Pero a ver, la pregunta ahora, Broso, es ¿qué sigue? A ver, porque eso es una pregunta que hoy tenemos que hacernos. ¿Qué sigue al caos? A ver, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar en el Senado con la reforma política? El lunes no. Electoral. Porque, pues, ni modo que se suspenda la negociación, se acabe el trabajo en las comisiones, tiene que haber un dictamen, tiene que haber sesión, tienen que darle curso. ¿Esto es lo que va a salir? Pues parece que es lo que se va a discutir, es lo que se va a aprobar, no sé, ¿eh? Pero lo que hay que preguntarnos ahora es qué sigue. Y esto, si esto sale, esto es el anticipo, el preludio de que luego vamos a la discusión de la energética, ya sabiendo que el PRD abiertamente ya se fue a la lucha, a lo que siempre dijo que estaba en contra, pues no hay nada nuevo ahí. Ya sabemos que no hay manera de que llegara a ningún acuerdo con ellos, si sigue la energética en la línea que está trazada. La pregunta es, ¿va a seguir la energética? O sea, ¿se va a quedar trunco el trabajo? ¿Ya se acabó el proyecto? Es que ¿qué sigue? O sea, si validan este caos de la reforma político-electoral, si Pues la entonces- avalan, ¿qué sigue? Pues si la van Bueno, además, Otra reforma. Ponte en la lógica. Otra reforma, ponte pues, en la lógica del PRI. Que va a ser definida como Si la ya definitiva. tiene garantizado el apoyo del PAN. del PAN para su reforma privatizadora, ¿para qué hacen este bodrio? ¿A cambio de qué? No tendría caso. Ahí yo discutiría. Otra estupidez. Tenemos que dejar- Ahórratela. Tenemos que dejar- Si vas a llegar a la grande, ahórratela. Tenemos que dejar el debate de la reforma energética después, porque yo no estoy de acuerdo con esa expresión, pero tenemos que dejarla para después. ¿Qué les parece? Ahora vamos a tener apenas el tiempo. Cada reforma de sus méritos, como tú dices. Apenas tenemos el tiempo. ¿Por qué no inicias tú con tus 3 minutos a propósito de cómo te ha parecido el primer año de la administración de Henry Monster Peña Nieto? Mira, yo- 3 minutos que comienzan ya. Yo, mi experiencia en 44 años de política y lo que he leído es que el poder hace grande a los grandes. El ejercicio del poder desgasta. Y no lo digo por experiencia personal, pero más desgasta el no poder. Yo creo que los grandes, en toda la historia, y podemos remitirnos inclusive a la historia de México, yo estudié 10 años a Ruiz Cortines, que me gustaría recordar muchas anécdotas de él, se orientaron por principios. La política tiene que tener principios y no es una actividad de oportunismo y de improvisación. ¿Para qué quería ser presidente Peña Nieto? Yo no percibo qué principios orientan su gobierno. Y la definición de principio es muy sencilla. La dio Aristóteles y me parece contundente. Los principios son los que motivan la acción. Ahí está. El principio es atacar la corrupción, que para mí sería el principio elemental, el principio número 1, no lo he visto. Inclusive los casos de corrupción que se han dado, me parece que son más de índole de venganza política o una justicia selectiva, que el afán de corregir De combatir. y de combatir la corrupción. Yo no he visto, no estoy de acuerdo con la creación de la Comisión de Corrupción. Yo creo que para atacar la corrupción se requiere voluntad política. Y no he visto esa voluntad política. Otro factor importante es la gente que te rodeas. Eso, desde hace mucho tiempo, se dice, este señor tuvo la inteligencia de rodearse de gente más inteligente que él. Yo creo que en las dependencias y en las secretarías, no de ahorita, no hemos tenido la gente más idónea. No hay idoneidad y honorabilidad. Entonces estamos llegando a una situación sumamente difícil porque, por ejemplo, se alega esto de transparencia. Y sí, podemos avanzar en transparencia, pero si no hay consecuencias, entonces viene un envenenamiento peor. Cumplir la Constitución, tampoco. Si no partimos de cumplir la Constitución, entonces ¿para qué sirve la ley? Ahí veo otro problema. Entonces, ¿qué principios inspiran al gobierno de Peña Nieto? ¿Dónde están esos propósitos? El esfuerzo y el coraje no son suficientes sin propósito y dirección, Sin rumbo. sin rumbo.
y se hace mucho. Tenemos rumbo, sí, pero si no partes de ciertos principios, estos principios que orientan. Yo te puedo decir, y me siento muy orgulloso, al PAN le sobran principios, pero desafortunadamente fuimos anémicos en la aplicación de los principios. Ahí está el ejercicio de congruencia. El mayor pecado de un político es la incongruencia. Gracias, Juan José. Nacho Marván. 3 minutos son mucho, ¿eh? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Pero hay que advertir. Si no te consumes los 3 minutos, no se los puedes transferir a gota. No. Son los tuyos y tú los administras. Porque lo limitas a que haga algo valioso. El pacto es un elemento fundamental, ¿no? Ha servido para 2 cosas. Una muy buena. La reforma de telecomunicaciones, que tarde o temprano dará frutos, aunque la ley esté, digamos, atorada. Pero esa no podemos menospreciar. Así es. Y la otra, muy útil políticamente, pues no nada más para Peña, sino también para Zambrano y para Madero, pues ocultar la realidad de lo que ha sido el año. El año ha sido, en primer lugar, recesión económica. En segundo lugar, un crecimiento de la violencia, de la inseguridad y de las guardias comunitarias que te hablan, digamos, de pérdida de territorio del Estado. Y en tercer lugar, un crecimiento preocupante, digamos, de la protesta, no por la protesta misma, sino por los niveles de violencia a los que está llegando la protesta. Es todo lo que yo tengo que decir del primer año de Peña Nieto. Muy bien. Enrique Jackson, tienes 3 minutos, por favor. Gracias, Broso. Yo creo que habría que decir que la política, y coincido ahí con lo que dijo Juan José, la política es un instrumento, déjame usar el término, para no decir que es una ciencia, no, es un instrumento. El poder. En el ejercicio del poder para cambiar las cosas, para generar oportunidades, para lograr la justicia, para que la gente progrese, para que haya posibilidad de mejorar la calidad de vida de todos, para que se atenúe la desigualdad, para que el gobierno sirva al desarrollo y al bienestar y a la felicidad de la gente, para que se cumpla la ley. Para eso es la política. Y yo creo que en el caso del presidente Peña, cuando inicia su gobierno, traza 5 ejes, si mal no recuerdo, donde dice, a ver, estos son las 5 líneas a las que voy a encauzar y a orientar mi trabajo. Y para sorpresa de muchos, y sorpresa muy bien vista, hasta el Mexican Moment, en las expectativas internacionales, se logran acuerdos políticos que no tenían antecedentes y se logra lo que dijo Nacho hace rato, se logra el pacto. Déjenme decir de dónde venimos cuando llega Peña. Venimos de momentos atrás, 6 años y 12 años atrás, de mucha tensión. A ver, en el 2000 que gana el presidente Fox, el PRI es un PRI que está muy, yo diría que está resentido, que está choqueado por la derrota ante Fox. Y es un PRI que no acaba de procesar su derrota y de ubicarse y empieza poco a poco a irse perfilando. Y luego en el 6, el país se polariza con el conflicto entre Calderón y el presidente Calderón y López Obrador. Y de repente empieza el nuevo gobierno de Peña, que tiene una diferencia importante a su favor de votos, y suma las fuerzas y empiezan a trazar un rumbo común y a lograr acuerdos, y pareciera que las cosas, hasta hoy hay cosas positivas que se han logrado y hay cosas que no podemos ocultar, que me parece que tendrán que empezar a resolverse a partir de enero, que es cómo es que vamos a lograr el crecimiento de la economía, cómo se genera riqueza, cómo se mejora la seguridad, cómo el Estado responde a los reclamos de la gente para la generación de empleos, el crecimiento, cómo nos volvemos más competitivos, cómo hay justicia y se respeta la ley. Me parece que es la oportunidad de Peña a partir de enero. Hay un presupuesto como nunca. Me parece que tiene ahora las condiciones para hacerlo. Gracias, Ojalá Enrique. y lo haga. Gracias, Enrique. Rafael Cardona, tus 3 minutos, hermano. Mira, yo
Yo comenzaría este análisis usando una frase ajena. A mí me sorprendió terriblemente la claridad descarnada del diagnóstico de Luis Videgaray en Michoacán. Hace 3 días, cuando dijo, la situación en Michoacán es un peligro para el Estado mexicano. Y después lo matizó y dijo, está en peligro el Estado de Derecho. Sí, pero el Estado es el primer producto del Estado de Derecho y al revés. Entonces, cuando el hombre más cercano al presidente de la República está diciendo que el Estado está bajo amenaza, estamos frente a un diagnóstico que nos define qué pasó en este año. Porque el año pasado, al parecer, el Estado no estaba sometido a la metralla de las cosas que hoy lo ponen en jaque. Dicho eso, separo en 3 partes lo que yo analizo del gobierno en este año. Primero, en el aspecto económico, un panorama recesivo o un panorama paralizado o un panorama enanizado en donde el deporte de los economistas nacionales fue ver quién le atinaba a la baja a las expectativas del subdesarrollo mexicano. Del 4%. Del 4 lo subimos al 0. Lo siento. No. Lo subimos al 0. Entonces, eso es describe con una sola palabra. Caímos al déficit. Punto. Es una economía deficitaria. En este año. Con, y en el con la otro más. explicación que nos den, es una economía deficitaria. Después de eso, en lo político, ya lo dijimos cuando analizamos el asunto del pacto. En lo político, el asunto está, como dijo un poeta que usaba peluca verde, cruzamos mares procelosos. Mares procelosos. Y en lo social, nunca habíamos visto una institucionalización de la violencia tan grave como en este año. No habíamos visto este surgimiento de grupos comunitarios, no habíamos visto estados de la República al borde de la guerra civil y no habíamos visto la desbandada y el pánico. Si todo esto es el preámbulo de la gran mejoría y significa que estamos llegando al fondo para después emerger el próximo año hasta la altura sideral de las estrellas y jugar con ellas, ya lo veremos. Pero lo que estamos analizando hoy es un año en donde hay una sepultura antes de un pastel de cumpleaños. El PRIAN mató al pacto. Señores, muchas gracias. Y antes de irnos, apenas tenemos el tiempo, porque tú querías... Yo quería, Broso, agradecer públicamente al Instituto Mexicano de la Radio y a su director general, al señor contador Carlos Lara, que ayer el instituto le rindió un homenaje a mi padre, que tiene una carrera de más de 70 años en la radio mexicana. Aquí en Televisa, en el pasillo donde están las firmas, ahí está su firma como antes de que él fuera director y gerente de la XW, de la XEQ, fue director de XEQ, de XEB, de las grandes estaciones de México, trabajó mucho tiempo en el IMER, aquí en el grupo que no se llamaba Televisa, se llamaba Televicentro y Radiópolis, desde los tiempos del señor Azcárraga Vidaurreta hasta los tiempos del señor Azcárraga Milmo, y después en el Instituto Mexicano de la Radio, desde su fundación con Teodoro Rentería, en el gobierno de Miguel de la Madrid. Entonces fue algo muy emotivo que yo, en el nombre de la familia, pues le quiero agradecer mucho al Instituto Mexicano de la Radio. Qué bueno. Y enhorabuena para mi padre, claro, porque es un homenaje que apenas refleja un poquito de lo que se merece. Pues qué orgullo. Por su desarrollo profesional. Y qué bueno. Hablando tan mal de las instituciones, el Instituto Mexicano de la Radio es una buena institución. Es una buena institución. Funciona muy bien. Así es. Tiene muy buenos noticieros y sobre todo tiene muy buenas voces. Sí. Voces no solo en lo que dicen, sino cómo lo dicen. ¿Cómo lo dicen? No solamente aprendió a sobrevivir, sino que vive con cabal salud. Sí, sí. El Limeros.
Y los mejores programas de jazz de México están ahí. En el 107.9. Sí, sí. Y ahí está el noticiero, el noticiero de Antena Radio, que es una maravilla. La emisión de las tardes de Antena Radio es una maravilla. Y Juan El José. programa. Broso, yo voy mañana a Jalapa porque hace 50 años egresé de la preparatoria. Yo fui el presidente de la comisión de festejos y se nos suspendió el baile por el duelo del asesinato de Kennedy. Y voy mañana a reunirme con mi generación, los saludo, voy allá donde Enrique Jackson radica y trabaja y orienta. Disfrútalo mucho. Y lo voy a disfrutar porque les anuncio a mis amigos, a ver si nos reconocemos, de 50 años de haber salido de la preparatoria. Muchas gracias, Broso, por permitirme transmitir este saludo. Porque después de 50 años tiene la pasión de un preparatoriano. Y preparatoriano de Jalapa. La pasión y el vigor. Macho. Muchas gracias. Enrique. Broso. Gracias, Enrique. Buen día. Gracias. Juan José. Muchísimas gracias. Pásalo muy bien. Gracias. Rafa, felicidades. Gracias, muchas gracias. Chamacos, vamos a un corte y regresamos. Esto es El Mañanero. ¡Órale!